Disculpanos por teníamos que rosquear cosas de la interna de Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, nos estaba escuchando. Bien, bien. Bueno. Para abrir un poco la pregunta, José nos introdujo en la sospecha que hay sobre la boleta única electrónica y las posibilidades de hackeo que tiene, que ya fueron probadas pero no auditadas después de la elección de 2015. ¿Estamos en una situación parecida? ¿Ya se habla del mismo sistema? ¿O qué tenemos que esperar de esta boleta única, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que esperar es algún tipo de definición respecto a qué sistema se va a utilizar. Hoy, lo que sabemos hoy con el decreto de convocatoria de ayer es que la ciudad, con el anuncio en realidad de Larreta, es que la ciudad va a votar con un sistema de boleta única electrónica, que es, y vamos a ser claros desde el principio, es un sistema de voto electrónico, digamos. Después le podemos poner el nombre que más nos guste, pero cuando entre el elector y su voto hay una computadora, es un sistema de voto electrónico. Okay. Así le digamos impresora, boleta única electrónica, como más nos guste decirle, es un sistema de voto electrónico. Lo que nos falta ahora, lo que vamos a necesitar saber para ver de qué estamos hablando es qué tipo de sistema de voto electrónico vamos a usar. Es un sistema en donde vos elegís tus candidatos, se imprime y después se cuentan esos papeles. Es un sistema donde, como el de 2015, donde te imprime y la boleta tiene una especie de chip que después se cuenta contra la propia máquina y eso te da el resultado y eso se transmite. Hay un montón de cosas técnicas ahí en el medio que son técnicas, pero a la vez son muy importantes para saber de qué tipo de sistema de voto electrónico estamos hablando, que todavía no se conocen. Y hay bastante poquito tiempo como para que lo sepamos, ¿no? Que es una de las cuestiones importantes. Ahí el código electoral de la ciudad tiene todas unas especificaciones sobre cuánto tiempo antes vos tenés que llamar a licitación, licitar el sistema, auditarlo, el tiempo para que después de las auditorías un partido pueda decir, bueno, esto es un problema o no es un problema. Está todo bastante justo de tiempo. Te diría que mi pregunta es, ¿qué pasaría si, por ejemplo, vos contratás un sistema que todavía no sabemos cuál es, ni sabemos a qué empresa, ese sistema se audita y de golpe le encontramos una falla? Bueno, claro, va a haber que pensar un plan B bastante rápido. Imprimir las boletas dibujarlas. Bueno, porque digo, tomando como ejemplo el 2015, efectivamente hubo un problema, hubo un hackeo y la decisión de la jueza en ese entonces sobre el caso fue abrir una investigación, pero no frenar las elecciones bajo ese sistema. Esto, digamos, puede volver a pasar así. Sí, yo me acuerdo bastante de ese caso porque además lo conocí después a Iván, que fue el chico que creo que se llamaba Iván. Que lo que le pasó fue muy impresionante. Él la semana anterior a las elecciones encuentra en una página el código publicado y lo empieza a mirar y se da cuenta que tiene muchas fallas de seguridad y le avisa a un amigo suyo que trabajaba en la empresa, porque él también era programador, que trabajaba en la empresa que había vendido el sistema, y entonces le avisa como diciendo, che, fíjense esto porque puede ser un problema, y la semana anterior a las elecciones le allanan la casa a él, que había avisado de buena onda. Claro. De demócrata, digamos. Sí, no es que lo había publicado. Me acuerdo que me contó que él estaba de viaje en Bariloche, no sé dónde, y de golpe le escribió un vecino que le estaban tirando la puerta abajo de la casa solo porque había alertado que ahí había un problema. A ver, es una de las grandes discusiones sobre sistemas de voto electrónico, que es qué pasa frente a una falla, digamos, ¿no? Porque acá no hay que ponerse muy teórico. Hay dos sistemas, o votás con una computadora o votás con un papel. Ventaja del papel, y el papel no falla, digamos, sí. Es un papel, está impreso, claro. Sabés leer, sumar y escribir, listo. Podés controlar si eso está funcionando bien o está funcionando mal. Correcto. Fin de la cuestión. ¿Tenés una computadora adelante? No sabés.
Pero no es que no sabemos nosotros, que no sabemos nada de computación. No sabe un programador, digamos, porque no entra a esa computadora y chequea el código. Entonces, en el plano más concreto, la gran ventaja del papel, sea boleta única, sea boleta partidaria, la boleta que vos quieras, es que el ciudadano, en el momento en el que vota, también está auditando el sistema. Claro. ¿Vieron esa gente que sale del cuarto oscuro y dice, acá faltan boletas? Esa persona está controlando el sistema electoral. Sí. En el mismo momento en el que está votando. O entra y ve que hay una boleta trucha con la fecha de otra elección, la levanta y la saca. En el caso de un sistema de voto electrónico, cuando eso falla, genera un problema. Primero, que no puede resolver casi nadie de los que está ahí, salvo una figura media extraña para mí, que es la de fiscal informático. Y lo segundo que pasa es que los sistemas de voto electrónico tienen el problema de la escalabilidad de los potenciales ataques o los potenciales fraudes, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja del papel ahí? Vos, para organizar un fraude sistemático en una elección con boleta de papel, necesitas juntar un ejército de personas tan grande que te conviene juntarlos para ganar la elección. Claro. En vez de hacer un ataque al sistema. Si juntás toda esa gente y sos capaz de coordinarla, armá un partido porque... Y ganar las elecciones. Probable que lo hagas y te salga bien. Un ataque o un fraude, lo que sea, en un sistema informático es más escalable por un grupo más reducido de personas, ¿no? Porque acá, y una cosa aparte, nosotros muchas veces lo que queremos prevenir con los sistemas electorales y su seguridad es el fraude, ¿no? Fraude entendido como que el que sacó 10 votos no se cuente 15 y el que sacó 8 no se cuente 5. Pero hay una segunda instancia de protección que es la de evitar un ataque, porque también hay actores interesados, por ejemplo, en que las elecciones salgan mal, o en que ese día haya algún problema. ¿Se puede, por ejemplo, modificar el padrón y de repente hacer votar a gente que está muerta ya? Cosas así. Como los Simpsons. O no, pregunto, no sé. A ver, ahí hay que diferenciar el padrón, creo yo, gracias a Dios, todavía está en formato físico. Claro. ¿Sí? Bueno, bien. La justicia electoral te da los padrones impresos y los tenés ahí. En todo caso, debería ser antes. Yo creo que eso todavía es más complejo. Acá estamos hablando, el sistema electoral tiene distintas instancias, que es el registro del elector, la impresión del padrón, etcétera. Acá estamos en la parte de la emisión del voto. Bien. Que es el momento más crítico del sistema electoral, ¿no? Por eso cuando al CONICET, a un grupo de investigadores de CONICET le piden en 2017, 2018, ¿se acuerdan? Cuando querían este sistema, pero a nivel nacional, le piden un informe sobre, bueno, ¿qué opina, ¿no? Ese grupo de investigadores sobre el tema? Dice, bueno, separemos todas las instancias de votación y nos vamos a dar cuenta que el momento crítico en donde es más difícil implementar tecnología es el momento de la emisión. Después, por ejemplo, para transmitir los resultados, una vez que vos los contaste a mano, con papel, en el pizarrón, todo, y vos ya lo tenés contado, y querés transmitirlo desde las escuelas a los centros de cómputos, ahí se puede implementar tecnología con mucho cuidado, con mucha auditoría, teniendo en cuenta las distintas cosas que pueden llegar a salir mal, pero por ejemplo se puede, de hecho se hace, las últimas elecciones, ¿se acuerdan que los resultados 2021 a las 10 de la noche estuvieron? Son rapidísimo. Sí. Bueno, una de las cuestiones que hizo achicar el tiempo fue que se transmitieron los resultados desde las escuelas directamente al centro de cómputos, y eso está bueno. O sea, yo no tengo un discurso contra la tecnología, a mí la tecnología me encanta, todo. Creo que para el momento de la emisión del voto es muy problemático implementar, poner una computadora, básicamente. Aparte... Yo tengo una pregunta, ¿puedo? Sí, obvio, dale. No, porque hay algo de la interna que justamente me preocupa. ¿Por qué Horacio Rodríguez Larreta se expone a un sistema electoral y dice, bueno, vamos a usar la boleta única electrónica, sabiendo que no solo va a tener que enfrentar las críticas del campo nacional y popular, sino también del propio Macri diciéndole que no, digamos, ¿no? Y de Jorge Macri también.
incluso pensando que Jorge Macri va a ser el encargado de llevar adelante la elección, ¿no? Porque esa es la figura que le corresponde. ¿Por qué se la juega tanto por la boleta única electrónica, Horacio Rodríguez Larreta? Habría que preguntarle, pero vamos a especular un poco. No, a ver, yo para ponerle un poco de contexto, en 2018 la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un código electoral nuevo. La ciudad no tenía código electoral propio y lo que tenía era una serie de normas que regulaban. Ese código electoral se aprobó por una mayoría bastante amplia, por 2/3 de la legislatura, o sea, fue un acuerdo bastante importante y a mi juicio bastante bueno, porque los partidos tienen que disentir en casi todo, en las reglas electorales tienen que estar más o menos de acuerdo, porque es lo que funda todo el sistema. Ese código electoral impuso que la Ciudad de Buenos Aires vote con boleta única. ¿Sí? Hay un artículo que dice el instrumento de votación de la Ciudad de Buenos Aires es la boleta única. Claro. Punto. Punto ahí. Boleta única. Bien. Después tiene un apartado que dice sobre la... Perdón, estoy con mucha tos. Sobre la incorporación de tecnología. Entonces dice, la incorporación de tecnología para el momento de la votación o para cuando sea, lo tiene que aprobar, licitar, etcétera, una figura que es el Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, que crea ese propio código. Con lo cual, ahí vos ya tenés la posibilidad o de votar con boleta única papel o de votar con boleta única electrónica, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Segundo punto, en el mismo código, y como tienen todas las provincias, lo que vos podés hacer es adherir a las elecciones nacionales. ¿Qué quiere decir? Que si vos vas a votar el mismo día que se hace la elección nacional, es decir, si no desdoblás, podés adherirte a todo el sistema electoral nacional, que tiene varias partes. Tiene la cuestión de la publicidad, la cuestión de los fiscales, de las autoridades, etcétera, y tiene la cuestión del instrumento de votación. Okay. El Código Electoral de la ciudad dice una cosa que algunas provincias también lo tienen, que es, aunque vos te adhieras, vos ese día podés elegir votar con instrumentos de votación diferentes. Okay. Es algo que hace Santa Fe, por ejemplo. ¿Vieron que Santa Fe tiene boleta única, papel? Sí. Entonces, cuando Santa Fe junta elecciones, generalmente junta las legislativas, ¿no? El 2021, 2017, etcétera. Lo que hace es votar los cargos locales con boleta única papel y los cargos nacionales con la lista sábana, como se conoce, la boleta partidaria. Quiere decir que la ciudad tiene todas las opciones, puede hacer lo que quiera y mucho lo puede decidir el propio jefe de gobierno en el decreto. ¿Qué pasó esta semana? A Larreta se le vencía este viernes la fecha para convocar a la elección. En el decreto de convocatoria de elecciones vos tenés que decir, yo voy a adherir a la simultaneidad de las elecciones nacionales, pero voy a votar de esta manera, con boleta única papel, con boleta única electrónica, o me voy a adherir a la boleta nacional. Hasta ahí la parte técnica, ¿no? Esa era el panorama. Ahora bien, la discusión más política y más de cálculo electoral, ¿cuál era? Bueno, Juntos por el Cambio tiene 2 o 3 candidatos a presidente y más o menos 2 candidatos a jefe de gobierno, ¿no? Jorge Macri y Martín Lustó, a grandes rasgos. Ahí hay una primera discusión que es quién iba con quién, ¿no? Si fueran en boletas partidarias, iba a haber una discusión dentro de 2 meses, que es cuando anotás los frentes electorales, que es quién va pegado con quién, ¿sí? Que eso lo define el frente electoral. Juntos por el Cambio en la ciudad puede decidir, por ejemplo, Bullrich solo va pegado con Jorge Macri. Claro. Lustó solo va pegado con Morales. O pueden decidir, todos vamos pegados con todos. Claro. Vos entras en el cuarto y tenés a Bullrich con Lustó, a Bullrich con Jorge Macri, a Bullrich con el que sea que vaya por ahí adentro. Esa opción, listo, se descartó. ¿Por qué? Porque decidió la ciudad ir por un sistema que lo que hace, el efecto político que hace es despegar a todos de todos. Claro. ¿Sí? Tenés que ningún candidato a presidente le va a arrastrar la boleta al jefe de gobierno, porque vos vas a ir
por ahí es en el mismo cuarto oscuro o por ahí es en dos, todavía no se sabe, pero vos vas a ir a un lugar a agarrar tu boleta a presidente que va a decir Larreta, diputado nacional, etcétera, y después vas a ir a una máquina de voto electrónico y ahí vas a elegir al jefe de gobierno y los legisladores y los comuneros, legisladores de la ciudad. Entonces, esto lo que hace es, bueno, le rompe una cosa que a priori parecía que la candidatura de Jorge Macri iba a tener, que era la fortaleza de ir pegado a un candidato fuerte a presidente, como podía ser, no sé, Patricia Bullrich, el propio Larreta, digamos, en el caso de... La decisión que toma Larreta, no, me imagino que muy pensada y muy consciente, es la de igualarlo en oportunidades a Lustó en esa interna. Ahora va solo, digamos, ¿no? Claro. Pues yo no sé cómo va a salir la elección, pero por la reacción que tuvieron Macri, Vidal, Patricia Bullrich, entiendo que hay como una suerte de enojo con esta idea de, bueno, le diste igualdad de oportunidades a Lustó para que compita con alguien del PRO más puro. Entiendo que esa es un poco la lectura que se hace ahí adentro. Cami, ¿vos querés contar algo? Gracias. Se me desprenden dos preguntas, en realidad. Una es algo que señalábamos hace un ratito, que también está la pata judicial con respecto a esto. Lo decía, Servini Cubría tiene competencias electorales y podría llegar a interferir en esa decisión. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto, si crees que va a suceder, si crees que va a dejar que siga el curso. Y otra lectura que también leí por ahí era que esta alegoría de que Larreta está tratando de matar al padre en relación a Mauricio Macri y empezar como a armar el larretismo, digamos, que trate de ubicarse quizás en el centro entre el macrismo más duro y el peronismo posicionándolo más hacia una izquierda marginal. ¿Ves así? ¿Ves que Larreta está tratando de posicionarse como una opción de centro? A ver, me parece claramente que es un gesto de autonomía, no porque yo lo piense, sino porque Macri dijo el domingo no hay que separar las elecciones y el lunes Larreta anunció voy a separar las elecciones. Ahí no hay que ser muy vivo para darse cuenta que fue un gesto de autonomía muy fuerte, que obviamente después hay que ver, digamos, qué pasa si eso no tiene ningún efecto en las elecciones y la interna la gana Jorge Macri, no sé, 60-40. Bueno, tu gesto de autonomía, no sé cuánto te sirvió o no. Hoy es un gesto y se va a analizar un montón y qué sé yo. Sobre la segunda parte, la justicia, lo que vos mencionabas de la justicia, el Tribunal Electoral coorganiza las elecciones con esto que les decía, con el Instituto de Gestión Electoral que tiene la ciudad. Y obviamente es un actor, no solo en la ciudad, sino en todo el país, es el actor central de las elecciones, ¿no? Más allá de que el Poder Ejecutivo controla la DINE, etcétera, que tienen funciones organizativas, la justicia tiene la función de poder decir esto se va a hacer así, esto así no se puede hacer, y me parece que va a empezar una negociación, porque ahora vos tenés dos elecciones en una sola. Claro. ¿No? Entonces, la justicia te va a decir, bueno, ¿vos qué vas a hacer? ¿Vas a poner dos cuartos oscuros o vas a poner uno solo? ¿Qué vas a hacer con las autoridades de mesa? Que las vas a tener ahora que capacitar para el sistema electoral nacional y el sistema electoral de la ciudad. O vas a poner doble autoridad de mesa, que yo creo que no es lo que va a pasar porque es uno de los argumentos fuertes de los que se pusieron en contra de esta decisión, que fue decirle, che, vas a gastar el doble en todo. Claro. Me parece que la idea de hacerlo el mismo día es tratar de que pase lo contrario, ¿no? De que tengas una sola autoridad de mesa, dos urnas, eso sí, vas a necesitar dos urnas, pero, entre comillas, compartir los gastos. Ahora, cuando vos compartís los gastos, ¿no? Como cuando estás a vivir junto con otro, tenés que, más o menos, unas reglas. Y bueno, nos bañamos hasta ahora, comemos hasta ahora, no sé qué, porque, digamos, la justicia te va a decir, bueno, está bien, estás metiendo un problema nuevo en mi elección, vas a tener que ceder algunas funciones o cuestiones ahí adentro. Pero bueno, me imagino que es una cosa
van a ser unas semanas media movidas en ese sentido, me parece. Tengo una pregunta asociado a cuáles, digamos, no entiendo bien cómo si la ciudad votó en 2018 la modificación de su código electoral, que le dice, bueno, yo voy a hacer las elecciones de esta manera, ellos después, o sea, Juntos por el Cambio, tiene la potestad de decir, bueno, ahora las hago así, bueno, ahora las hago allá. O sea, no hay un vacío legal ahí respecto a esa posibilidad, o no podría la misma jueza o alguna jueza con competencia electoral decir, bueno, chicos, organícense porque ustedes tienen un código electoral que cumplir. Sí, lo que pasa ahí es lo que comentaba antes de la cuestión de la simultaneidad. Claro. Lo que pasó fue que en 2018 vos sancionaste ese código se podría haber implementado tranquilamente en 2019, si el gobierno de la ciudad quería, pero el propio código le da al jefe de gobierno la capacidad, la posibilidad de adherir a las elecciones nacionales. Cuando vos adherís, tenés ahí la posibilidad de sumarte a la boleta. Entonces, a la boleta nacional, la partidaria. Entonces, lo que termina pasando ahí es que finalmente el jefe de gobierno tiene un margen bastante amplio para decidir año a año el sistema que quiere usar. Por eso, en 2015, sin código, la ciudad dijo, yo voy a votar con boleta única electrónica. Lo hizo desdoblada de la nacional. Entonces, votó otro día, con otro sistema, etcétera. En 2017, si mal no recuerdo, desdobló, no estoy muy seguro. 2019 juntó toda la elección y adhirió al sistema nacional porque juntó la elección, porque lo que Macri necesitaba era el arrastre al revés, ¿no? De abajo para arriba. Ahora, la pregunta es, porque Lustó lo que dice es, bueno, Larreta, si vos no efectivizás esto que anunciaste ayer, yo voy a ir a la justicia con el código electoral en la mano. Digo, ahí se le cae el argumento, si el mismo código habilita a Larreta a hacer cualquiera de las dos cosas. Sí. Sí, a ver, se va a impugnar ante la justicia. Yo creo que tenés un antecedente a favor en contra de esto que podría ir a plantear Lustó, que es en 2019 yo me adherí al sistema nacional y nadie lo impugnó. Y la verdad es que así como la justicia tiene funciones muy claras y muy claves, importantes, sobre todo para el día de la elección y para la organización, la potestad de la convocatoria y de cómo se vota, etcétera, por el código que tenemos hoy en la ciudad está muy centrada en la figura del jefe de gobierno. El gobierno tiene potestades bastante amplias. Obviamente, después cada uno hace su evaluación política y dice, che, está bien que un año votes de una manera, a los 2 años de otra distinta, a los 2 años de otra. ¿No sería mejor decir, bueno, nosotros... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vos podrías... Yo voy a ser sincero, yo no estoy nada de acuerdo, creo que se nota, con el tema del voto electrónico, ¿no? Tampoco. Pero supongamos que vos tomás esa decisión y decís, bueno, de ahora en más yo voy a votar con un sistema de boleta única electrónica, etcétera. Lo que vos podrías hacer para agregarle transparencia, etcétera, es decir que el Instituto de Gestión Electoral tiene esa facultad, voy a desarrollar un sistema propio en un convenio con unas universidades y unos especialistas, y lo voy a desarrollar durante, qué sé yo, 4 años, para que todos los partidos estén tranquilos y lo puedan auditar y lo construyan en conjunto y todos tengamos el código y sepamos cómo funciona. A mí sigue sin gustarme, pero podría ser. Ponele, Ahora, si vos lo haces la semana en la que convocás a elecciones y lo que te queda por delante son 4 meses de, insisto, licitar el sistema, ¿no? Porque acá hay que abrir una licitación de compra de esas máquinas, de alquiler, cuáles son las empresas. Se dice muchas veces, bueno, está la experiencia del 2015 que funcionó bien, ¿no? Se dice eso, yo no estoy tan de acuerdo, pero digamos, supongamos, vos vas a usar el mismo sistema, o sea, una computadora que usaste en 2015, digamos, algunos de ustedes usan una computadora de hace 8 años para hacer algo, que se andan, se rompen. O quedan, ni siquiera se rompen, quedan obsoletas, viejas, etcétera. Y a todo eso tenés que agregarle los tiempos de auditoría, los tiempos de que los partidos puedan revisar el sistema, los tiempos de capacitación, ¿no? Tenés que capacitar al electorado a que vuelva a aprender un sistema que hace 8 años que no usa, y a las autoridades de mesa y a los fiscales
partidarios y a los fiscales informáticos. Entonces, hay una cuestión ahí de tiempo bastante urgente que creo yo, supongamos que hubieran decidido, bueno, vamos a usar boleta única porque porque nuestro código dice eso, tenían la opción de boleta única a papel. También, Total. ¿no? Sí, la verdad que sí. O sea, eso es dudoso también, ¿no? Sí. Porque están tan obsesionados con el voto electrónico cuando podrían afianzarse el papel. Pero bueno. Es hackeable. Hablábamos con Tomás Aguirre, politólogo de la UBA. Gracias, Tommy, por la comunicación y aclararnos un poco el panorama. A ustedes, muchas gracias por llamar.